Bienvenidos al módulo Abordaje Integral de la Infección Genitourinaria en Pareja. Infecciones urinarias. Los objetivos específicos es definir cada uno de los tipos de infecciones urinarias y proporcionar los elementos necesarios para el diagnóstico de las infecciones urinarias. Como definición tenemos infecciones de vías urinarias, ataque de una bacteria a cualquier órgano de las vías urinarias, incluyendo el riñón, los ureteros, la vejiga o la uretra. La presencia bacteriana causa un proceso inflamatorio. Infección de vías urinarias no complicada es la que se presenta como cistitis aguda o pielonefritis en personas previamente sanas y sin alteraciones anatómicas o funcionales del aparato urinario. La proporción hombre-mujer es de 8:1. Bacteriuria asintomática. Está dada por el aislamiento de una cantidad específica de bacterias causantes de infección en una muestra de orina adecuadamente obtenida de una persona sin signos o síntomas de infección urinaria. Cistitis aguda. Es una inflamación vesical sintomática generalmente de tipo bacteriano caracterizada por poliaquiuria, urgencia, disuria, dolor suprapúbico y tenesmo vesical. Infección urinaria complicada. Aquella asociada con alteraciones anatómicas o funcionales del aparato genitourinario y o presencia de la enfermedad sistémica que contribuye al deterioro de la capacidad inmunitaria, es decir, en la infancia, en el embarazo, la diabetes, la vejez o enfermedad en pacientes inmunodeprimidos. Pielonefritis aguda. Infección bacteriana del parénquima renal caracterizada por dolor en el ángulo costovertebral, frecuentemente acompañada por fiebre y comúnmente precedida de síntomas irritativos urinarios bajos y ataque al estado general. Veremos los diagnósticos y factores de riesgo. Para hacer el diagnóstico de una infección de vías urinarias es necesario hacer un examen general de orina y un urocultivo positivo. En el examen general de orina debemos de ver por lo menos 3 parámetros con alteraciones. Recordemos que el pH debe de ser siempre entre 5.5 y 6.5. Eso quiere decir que la orina siempre es ácida. Cuando es alcalinidad, cuando tiende a la alcalinidad, hay una probabilidad de tener bacteriuria por la replicación de las mismas. No debe de estar, debe de haber nitritos negativos. Cuando hay nitritos positivos, pues es sugestivo de una infección de Escherichia coli por el producto de degradación de los mismos. Proteínas tampoco debe de estar negativo o menos de 30. Cuando la infección de vías urinarias está presente, pues el riñón empieza a tener proteinuria y pues eso también un factor importante para el diagnóstico. Bacterias debe de haber escasas o negativas. Cuando ya hay moderadas a incontables, pues debemos de estar sugestivos a una infección. No olvidemos las levaduras. En algunas ocasiones hemos encontrado exámenes generales de orina sin bacterias, pero con levaduras positivas. Esto pues nos indica que es una infección de tipo de micótica. Eritrocitos, pues debe de haber de 0 a 1 y ocasionalmente encontramos de 2, de 5 incontables. Pues aquí también tendríamos que preguntarle si es mujer a la paciente si no tiene su periodo menstrual para no hacer sus diagnósticos. Y en leucocitos pues también debe de ser de 1 a 2. Y si hay más de 1, pues primero identificar si hay más de 3 factores que están alterados en el examen. O si es mujer, pues también preguntarle si no tiene una infección genital, porque es muy común que pues esto también se manifieste cuando hay inflamación de las partes contiguas del aparato reproductor.
Y en el cultivo positivo, bueno, pues esto yo les sugiero que si tienen pacientes que no remiten con la infección urinaria, pues hay que solicitárselo. En muchos de los hospitales no se realiza, tiene que ser pagado por el paciente y pues tienen un costo que en algunos pacientes no pueden costearlo, entonces es importante que sí se le diga al paciente que se le tiene que hacer, y pues de preferencia pídanlo con antibiograma para que veamos exactamente cuál es la bacteria, el antibiótico que se le debe de recetar. En la cistitis aguda los síntomas son disuria, poliaquiuria, urgencia, dolor suprapúbico y tenesmo vesical. Y puede asociarse también con hematuria, orina turbia y olorosa. En presencia de fiebre debe descartarse pielonefritis. En adultos mayores y niños puede haber cambios en el estado mental y de alerta. Ocasionalmente también se le pregunta a los pacientes que si sienten la necesidad de orinar y que no orinan muy poquito o tardan en iniciar a orinar. Esto normalmente se les llama mal de orín. Entonces, cuando en algunas ocasiones el paciente llega a la consulta y dice, no, pues tengo mal de orín, bueno, pues nos podemos inclinar hacia el diagnóstico de cistitis aguda. Pielonefritis aguda, pues habitualmente está precedida por una cistitis y se caracteriza por fiebre. Recordemos que es una cistitis maltratada o mal cuidada por parte del paciente y maltratada por parte del médico. Dolor en el ángulo costovertebral y la presencia de bacterias en orina. El examen físico comúnmente muestra percusión lumbar, signo de Giordano positivo. Aquí puede ser bilateral o una unilateral. Recuerdo que en algunas notas cuando era yo médico interno le ponían Giordano dudoso. Bueno, pues esto normalmente no debe de ser, o es positivo o es negativo, nada de dudoso. Entonces tratar de hacer una buena exploración física. La prostatitis bacteriana. Las manifestaciones de prostatitis aguda son síntomas irritativos y obstructivos urinarios bajos, acompañados de un síndrome febril, con síntomas sistémicos, náuseas, vómito, dolor perineal y suprapúbico, asociados en ocasiones con dolor genital. En la exploración física, el tacto rectal revela una próstata hipertérmica, rejuvenecida y muy dolorosa. Recordemos que los síntomas irritativos pues es disuria, poliaquiuria, tenesmo, y los obstructivos es disminución en el chorro, en la fuerza del chorro, también nicturia. Se pueden los pacientes es que me levanto más a orinar en la noche que en el día, y el diámetro o el calibre del chorro pues también disminuye. En este cuadro se presentan los síntomas de una infección urinaria complicada y los principales factores de riesgo. ¿Cuándo pueden ser una infección complicada? Bueno, pues cuando hay factores de riesgo obstructivos que pueden ser la fimosis en los niños pequeños, una estenosis de uretra, los divertículos en la vejiga, cuando hay crecimiento prostático después de los 40 años, neoplasias urinarias, loilitiasis y anomalías congénitas del tracto urinario. No hay factores de riesgo funcionales, bueno, cuando tenemos vejiga neurogénica, disfunción del vaciamiento vesical que se llama disinergia, o un reflujo ureteral y derivaciones urinarias. No hay factores de riesgo para una infección urinaria complicada, bueno, pues cuando tenemos diabetes mellitus, inmunosupresión o tratamientos con citotóxicos. En nuestra exploración, en nuestro interrogatorio, pues lo que debemos de preguntar es estos factores de riesgo. Y recordemos que también las embarazadas, por el simple hecho de estar embarazadas, pues algunas cursan todo el embarazo con bacteriuria asintomática y se les puede hacer infecciones urinarias resistentes,
y por lo tanto se complican. Aquí también es importante en las embarazadas que si ya llevamos 3 consultas de seguimiento de embarazo y persiste con la infección de vías urinarias, pues tendremos que mandar a hacer el urocultivo. Cuando los adultos son mayores, más de 65 años, bueno, pues aquí también por la fisiología de los órganos y sistemas, pues también son propensos a tener infecciones complicadas. La infección en varones menores de 1 año, recordemos que dentro de la epidemiología de las infecciones, pues en el primer año de vida la relación es 1 a 1. Infecciones en varones adolescentes, esto por las múltiples parejas sexuales que pudieran llegar a tener, instrumentación reciente del tracto urinario, portador de sondas o catéteres. Pues es bien sabido que los portadores de sondas pues deben de tener una higiene adecuada, pero pues más sin embargo los pacientes, la mayoría no hacen caso y pues son propensos a las infecciones complicadas. En alguna ocasión llegó un paciente a la consulta con su sonda y en la bolsa de recolección de orina, en lugar de tener orina normal, pues presentaba piuria y literalmente se veía pus orinaba pus en la bolsa. Infecciones adquiridas en la hospitalización, el uso inadecuado o reciente de antimicrobianos los últimos 3 meses, bueno, pues en teoría se reguló esto por la nueva ley de recetas de antibióticos, pero en algunos lugares no le hacen caso y siguen vendiendo antibióticos a diestra y siniestra. La desnutrición, pues por lo mismo que causa una inmunosupresión, puede haber complicaciones de infecciones, persistencia de síntomas posteriores al tratamiento previo, por un mal cuidado de los pacientes, intervención reciente del tracto urinario o genitales, lesiones químicas o por radiación del tracto urinario, el coito anal sin protección. Bueno, pues esto se da más que nada en los homosexuales varones que no utilizan preservativo para el coito anal y algunas parejas heterosexuales. Dispositivos externos para la incontinencia y las infecciones de transmisión sexual pueden ser una complicación de las infecciones. Y aquí en este recuadro mostramos que la etiología, como les mencionaba hace rato, la Escherichia coli es entre el 80 y el 85% de las infecciones urinarias, tanto en mujeres como en hombres, son enterobacterias, y como les comentaba, pues hay que pensarlo cuando tenemos nitritos positivos en el examen general de orina. Después, en un 5 al 10% de la etiología están los estafilococos saprophycticus y del 1 al 2% la Klebsiella pneumoniae y el Proteus mirabilis. Es muy raro encontrar Proteus mirabilis, pero pues yo en 10 años de ejercer medicina he encontrado 2 pacientes con Proteus mirabilis. Si hablamos de una infección nosocomial, pues la etiología más común es la Pseudomonas de Serriata o la Klebsiella. Y en los pacientes con inmunosupresión, aquí en los pacientes con diabetes o con cáncer, enfermedades reumáticas, la etiología más común pues es la cándida y la Mycobacterium tuberculosis. Recordemos que les comentaba que en el examen general de orina son las levaduras positivas. Entonces pues aquí hay que pensar que el paciente tiene inmunosupresión. He tenido pacientes que tienen combinación de infección micótica con infecciones bacterianas. Entonces, en algunos también nada más urocultivos nos mencionan que son enterobacterias, pero pues bueno, eso quiere decir que hay un mal cuidado o un mal aseo por parte de los pacientes. Tratamiento. Bueno, aquí les mostramos en los cuadros el tratamiento de cistitis aguda no complicada y sus esquemas recomendados. Se puede utilizar la nitrofurantoína 100 mg cada 6 horas o cada 8 horas de 5 a 7 días.
utilizar el ciprofloxacino 250 miligramos cada 12 horas por 3 días o el ciprofloxacino de liberación prolongada 500 miligramos una vez al día. La fosfomicina trometrol 3 gramos dosis única. Este pues es uno de los más caros, pero pues se ha visto que tiene un amplio espectro y que pues es unidosis. Y el trimetoprim con sulfametoxazol 160 miligramos cada 12 horas por 3 días o en su dosis ponderal de 5 a 8 miligramos por kilo día. Recordemos que el ciprofloxacino no se debe dar en menores de 12 años. Para la pielonefritis aguda no complicada, los esquemas de tratamiento recomendados es ciprofloxacino de 500 miligramos cada 12 horas o ciprofloxacino de liberación prolongada 1 gramo cada 12 horas, levofloxacino de 500 miligramos una vez al día, ceftibuten 400 miligramos una vez al día o cefixima 400 miligramos una vez al día. Pero pues hay que recordar que la duración son 14 días. Alguna literatura o algunos otros autores recomiendan que sea hasta 21 días de tratamiento de para pielonefritis. Es importante que lo recordemos porque también he visto recetas de algunos médicos que le diagnostican pielonefritis porque trae su Giordano positivo y solo se lo dan por 7 días. Entonces hay que completar ese tratamiento. Cuando hay una pielonefritis aguda complicada, los esquemas de tratamiento pues es ciprofloxacino 400 miligramos IV cada 12 horas por 14 días, pues esto tendríamos que hospitalizar a nuestro paciente, levofloxacino 500 miligramos una vez al día, ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas, cefotaxima 1 gramo cada 12 horas, amicacina 15 miligramos por kilo cada 12 horas y gentamicina 3.5 miligramos por kilo día, una vez al día y pues también igual por 14 días. Para las prostatitis bacterianas pues se recomienda el ciprofloxacino de 500 miligramos cada 12 horas de 4 a 8 semanas, ciprofloxacino de liberación prolongada 1 gramo cada 24 horas, levofloxacino 500 miligramos cada 24 horas, el ofloxacino 400 miligramos cada 24 horas o la ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas. Nada más recordar que la ceftriaxona solo en asociación con aminoglucósidos durante el síndrome de respuesta inflamatoria en su fase aguda. Y pues la prostatitis es una duración de 4 a 8 semanas, es decir, hasta 2 meses de tratamiento. En las infecciones en pacientes embarazadas, en la bacteriuria sintomática, que es muy común encontrar este tipo de patologías en las embarazadas, le podemos dar nitrofurantoína 100 miligramos vía oral cada 6 horas por 7 días o amoxicilina con ácido clavulánico 250 miligramos con 125 de ácido clavulánico 2 veces al día por 7 días. Recordemos pues que es un tratamiento profiláctico para evitar una infección complicada. En las infecciones con pacientes embarazadas ya tienen la enfermedad, pues cuando diagnosticamos cistitis aguda le podemos dar nitrofurantoína 100 miligramos cada 6 horas por 10 días o amoxicilina con ácido clavulánico 250 2 veces al día o cefalexina 500 miligramos cada 6 horas por 10 días. Como podemos ver, ya no se utiliza la ampicilina obviamente por la resistencia bacteriana que hay. Y a muchos médicos les ha dado de qué pensar el aplicar o el utilizar la amoxicilina. Dentro de la FDA se considera con riesgo tipo B. En la pielonefritis aguda para las embarazadas pues está la cefotaxima, que es 1 gramo IV cada 8 horas 10 días, o la ceftriaxona IV cada 24 horas, la amicacina 15 miligramos por kilo día y la gentamicina de 3.5 a 5 kilogramo día una vez al día. Como podemos ver, la ceftriaxona se aplica IV en este tipo de patologías en las embarazadas. No se recomienda intramuscular. Tiene que ser en un área hospitalaria. Bueno, y ahora continuamos con el tema de infecciones vaginales.
La infección vaginal o síndrome de flujo vaginal es un proceso infeccioso de la vagina que está acompañado por flujo. Obviamente aquí las características pueden ser fétidas o no fétidas, la coloración amarilla, blanca o inclusive hasta hay quien dice que café o negro. Prurito vulvar es uno de los síntomas que tenemos que preguntar: si hay ardor, irritación, si existe dispareunia, disuria o fetidez vaginal. En la práctica médica, las infecciones vaginales representan un problema de salud frecuente, ya que el 95% de las pacientes consultan por flujo vaginal. Esto es importante. En algunas ocasiones tienen alguna otra sintomatología que son sistémicas, y cuando uno les pregunta y en el interrogatorio por aparatos y sistemas, les pregunta uno: ¿y ha tenido flujo? Sí, pues el de siempre o el normal. Bueno, me ha tocado muchísimas mujeres que así me dicen: el normal. Bueno, pues lo normal es que no exista flujo vaginal, y es cuando se sorprenden: y pues toda la vida lo he tenido. Y pues al interrogar sobre el aseo o las relaciones sexuales con la pareja o en cómo se cuidan, pues nos damos cuenta que tienen una deficiencia en cuestión de su cuidado personal. ¿Cuáles son los factores de riesgo para las infecciones vaginales? Pues deficiente higiene y deficiente la higiene genitoanal, de lo que estábamos comentando. Baños en piscinas o tinas, nuevo o múltiples parejas sexuales. Cuando es nuevo, pues realmente no sabemos con quién ha estado anteriormente o que se dedique a trabajar en la prostitución. Los embarazos, como lo mencionábamos hace rato, son muy propensas las embarazadas a este tipo de patologías. El estrés por la inmunodeficiencia que pudiera ocasionar. Ya habíamos también mencionado el uso frecuente de los antibióticos. Aquí nos da una etiología más micótica cuando usamos antibióticos en exceso. Las malformaciones congénitas del aparato reproductor, la deficiencia inmunológica, la diabetes por lo mismo de la inmunosupresión, medicación vaginal, luego se automedican por los comerciales que ha habido o que se ven en la televisión, preparaciones contraceptivas de uso oral o tópico, sobre todo cuando son de la medicina alternativa. Cuando están en tratamiento hormonal o tratamiento anticonceptivo, pues también las hormonas se evitan. A veces son exceso de progestágenos, no hay un adecuado nivel de estrógenos, y por eso hay cambia la flora de la vagina. Cuando hay incontinencia urinaria fecal, pues por lo mismo de la falta de higiene y parasitosis. Bueno, aquí nos vamos a detener con el cuadro clínico de los diferentes tipos de infecciones para hacer una anamnesis adecuada y que el interrogatorio nos vaya guiando hacia la probable etiología que pudiera tener nuestra paciente. Cuando hay un flujo blanquecino escaso, y bueno, aquí tendríamos que hacer una medición del pH de menos de 4.5, el síntoma pivote es el prurito vulvar o la irritación y el eritema vulvar, pues estamos hablando que es una Candida albicans. Sabemos que las dermatosis que nos pueden causar las lesiones micóticas, pues es un eritema y un prurito. Entonces el flujo es blanquecino, es grumoso, como si tuviera grumos o leche echada a perder. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se forma? Hay que preguntarle así a la paciente. Si es un flujo amarillo profuso con un pH mayor de 5, con prurito vulvar, pero sin irritación ni eritema, pues estamos viendo que nos podemos encontrar con una tricomona vaginalis. Si es un flujo fétido blanco grisáceo con olor a pescado, que son las aminas, es característico, se le pregunta si a la paciente es fétido el olor y a qué huele. Pues no, huele como a pescado, pues estamos pensando en una Gardnerella vaginalis. Si después le agregamos hidróxido de potasio al 10% y hay la presencia de células guías, que son los criterios de Amsel, nos estamos guiando que son el agente causal es un anaerobio bacteriano, que podemos ser un Peptostreptococcus, una Mobilunculus o Mycoplasma hominis.
Cuando el flujo es anormal, el sangramiento poscoital, hay sangrado intermenstrual, dolor abdominal bajo o ardor al orinar, una clamidia, tracomates. Si el flujo es purulento, dolor y dificultad al orinar y hay algo de fiebre, pensamos en una Neisseria gonorrea. Cuando hay flujo, ardor o sensación quemante genital, perianal, dolor, lesiones vesiculares pustulares y herpes genital, fiebre, inflamación, pues estamos pensando en que es un herpes. Bueno, y aquí lo podemos dividir también por tipo de síndromes, que son síndrome genital, la infección de transmisión sexual. Puede ser las causas que nos pueden producir una úlcera son sífilis, chancros, seipes, granulomas y linfogranuloma venéreo. La sífilis pues es tipo bacteriano, el chancroides es bacteriano, el herpes es viral, el granuloma es bacteriano y el linfogranuloma venéreo es bacteriano. Y todas pues son de transmisión sexual, excepto el herpes es curable, los demás son curables. Si las dividimos por infecciones que nos pueden causar flujo, pues es la vaginosis bacteriana. Los microorganismos son múltiples, ya los vimos hace rato. Y es curable si infección por hongos, pues Candida albicans, fúngica, es de transmisión sexual no, entonces, y es curable sí. La gonorrea pues es bacteriana, la clamidia es bacteriana y la tricomona es por protozoarios, todas son de transmisión sexual y todas son curables. Y si hay verrugas genitales, pues esto se considera dentro de otro rubro y es el papiloma del virus del papiloma humano, es de transmisión sexual y es curable, pues no. Entonces aquí es muy frecuente que luego nos pregunten las pacientes ¿y cómo me contagié? Pues la mayoría piensa que pues es por medio de transmisión sexual. Aquí hay que tener cuidado porque si la paciente no tiene múltiples parejas pero pues se está reinfectando, pues aquí tendríamos que ser muy sensibles al comentarle la manera de cómo se está contagiando, porque pues evidentemente aquí el punto es una infidelidad. Entonces pudiéramos crear una crisis paranormativa y pues hay que contener esta catarsis. Hay que ser muy cautelosos para no tratar de no evidenciar lo que no podemos contener. Y en este cuadro presentamos algunas barreras para el control de las infecciones de transmisión sexual o las infecciones genitales en el nivel de la comunidad. Cuando tenemos la naturaleza del problema, cuando la pobreza y la migración por el trabajo separan a las familias y se conduce a conductas sexuales riesgosas, esto sobre todo en los pacientes migrantes, ya sea los migrantes hacia otro estado o hacia el país vecino. Las posibles soluciones pues es que hay que crear las políticas económicas y sociales que reduzcan la separación de la familia y así disminuir el riesgo y la vulnerabilidad. Bueno, pues esto es un poco difícil porque esto le toca al Estado y pues el Estado tiene algunos otros objetivos en cuestión de la migración. Cuando la baja condición social de las mujeres limita sus posibilidades económicas y conduce a comportamientos sexuales riesgosos, las mujeres pueden tener relaciones sexuales por dinero u otras formas de sostén económico. La baja condición social también supone escaso control sobre las decisiones y menor capacidad para negociar con las parejas. Entonces, pues aquí la posible solución es las oportunidades educativas y laborales para las jóvenes que disminuyen la influencia económica y del trabajo sexual. Confieren también el poder a las mujeres para reducir el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Esto pues más que nada es convencimiento y educación hacia la parte de estudiar y de prepararse en cuestión de las comunidades. Continuando con los servicios de salud inadecuados, tienen poco que ofrecer para la prevención y la atención de las infecciones de transmisión sexual. La posible solución es que los servicios de salud mejoren en cuestión de la prevención y la atención. Esto pues a veces por la carga de trabajo que tenemos pues evitamos o no realizamos la adecuada prevención y la promoción hacia los cuidados de la salud.
En cuestión de que si las personas no tienen fácil acceso a los servicios de salud, pues la posible solución es la reducción de barreras como el costo, distancia, horarios de atención limitados y tiempos de espera prolongados y suponen un mejor acceso a la atención. Esto se ha tratado de verificar con el nuevo programa de caravanas de la salud, pero pues entendemos que no están todos los días en la misma comunidad. Y las personas cuando no utilizan los servicios de salud, esto es una conducta inadecuada de búsqueda de servicios de salud, la posible solución es una mayor conciencia sobre los síntomas y las complicaciones de las enfermedades de transmisión y la promoción de mejores servicios de salud podrán convencer un mayor número de personas utilizados. Esto se da más en el género masculino, en el género masculino que en el género femenino. ¿Cómo podemos hacer una adecuada prevención? Pues es demorar la iniciación de la vida sexual activa. Actualmente, no en la actualidad, se cree que la primera relación está entre los 12 y los 13 años y esto es por todo el cambio y el estilo de vida que hemos estado viviendo en nuestro país, pero pues bueno, asegurar y darles una adecuada orientación familiar para que pues esto no se vaya reduciendo. Otro de los puntos de prevención es reducción en el número de parejas sexuales. Pues bueno, hay quien dice que es una etapa en la que debemos de vivir y de tener relaciones y de tener con diestra y siniestra, pero pues bueno, mientras les inculquemos valores más adecuados hacia la bondad y hacia el amor, pues esta idea se les irá quitando. Y la utilización correcta o consistente de los condones. Bueno, pues aquí hay muchos mitos y realidades sobre esta parte, pero pues bueno, tenemos que tratar de hacerlas entender a los pacientes y a las pacientes de que deben de utilizar preservativos si son relaciones sexuales con diferentes parejas. En este cuadro les presento las competencias para la educación y el consejo, cómo deberíamos de dar una adecuada orientación. Después llega nuestro paciente, hay que darle la bienvenida, llamándolo por su nombre, sin quitarle ese aspecto en tercera persona y llamarlo por su nombre y pues presentarse uno como soy el doctor Alonso, buenas tardes María, soy el doctor Alonso, ¿en qué le puedo ayudar? Asegúrese que se respetará su privacidad y confidencialidad. Todo lo que se diga aquí no va a salir, no tenga miedo, no le voy a comentar ni a contar nada a la comunidad o a su esposo o a su esposa. Siéntense a una distancia tal que puedan hablar de forma cómoda y privada. Establezcan un contacto visual y siempre miren al paciente cuando hablan. Normalmente esto es muy criticado y sobre todo en los médicos de la institución del Seguro Social, de que ni siquiera me voltean a ver a los ojos por estar acomodando o haciendo sus recetas o escribiendo en su computadora. Entonces, cada que hablen al paciente, pues traten de verlo, y cada que el paciente les hable, pues también tratar de voltear a verlo. Utilizar un lenguaje en el que el paciente comprenda. Nosotros tendemos a hablar con muchos tecnicismos médicos que la verdad, más de ayudarlo, confundimos al paciente. Escuchar al paciente y observar su lenguaje corporal, su postura, su expresión facial, mirada, etc. E intentar entender sus sentimientos, vivencias y puntos de vista, pues se refiere a la transferencia de los pacientes. Hay que motivarlo a sentirlo, decirle cuéntame más sobre esto, cuéntame más sobre aquello, como darle libre tribuna. Utiliza preguntas y respuestas abiertas, no nada más un sí o un no, porque pues bueno, ahí nosotros estaríamos dirigiendo el interrogatorio hacia lo que queremos saber y no le damos esa libre tribuna. Intentar identificar las inquietudes reales del paciente. A veces van por una gripe, pero pues realmente salen hasta con 4 o 5 patologías y pues bueno, eso nosotros lo tenemos que hacer. Sugerirle varias alternativas, esto como dentro del tema de los tipos de médicos. Hay el tipo de médico democrático, bueno, se le exponen muchos, 2 o 3 tratamientos, y bueno, que el paciente elija lo que más le convenga dentro de sus posibilidades. Y siempre verificar que el paciente haya comprendido el tema tratado, pidiéndole que repita la información más relevante.
porque pues damos por hecho de que el informarle, damos por hecho cuando le informamos de que lo entendió, y muchas de las ocasiones no son así. No debe de entrar y salir de la sala. Bueno, pues esto sí, de que es que le habla al doctor y no, pues tiene su tiempo el paciente, alentar la interrupción de otros prestadores, tomar nota continuamente mientras el paciente habla y hacer comentarios críticos o expresiones faciales negativas, que muy frecuentemente lo hacemos dentro de la consulta. Y bueno, aquí les presento otros elementos de la orientación efectiva: intentar comprender cómo la situación de una persona puede aumentar el riesgo y la vulnerabilidad. Debemos de entender que hay circunstancias en la vida de una persona que son difíciles de cambiar, por ejemplo el consumo de alcohol, trabajo sexual como sustento, y que pueden dificultar el sexo seguro. Y pues bueno, a veces también hacemos juicios de valor en este sentido. Ofrezca información adecuada, suministre información clara y precisa a los pacientes sobre las conductas de riesgo y los peligros de las enfermedades de transmisión sexual y las formas específicas en que se pueden proteger. También tenemos que identificar las barreras que impiden que alguien cambie de conducta, que se deba a opiniones personales, falta de información, prejuicios sociales, como la necesidad de satisfacer a las parejas, y cuáles se pueden modificar y cuáles no. También es importante que ayudemos a las personas a buscar una motivación para reducir el riesgo de las enfermedades. Con frecuencia las personas cambian de conducta debido a una experiencia personal, conocen a otra persona que tiene VIH, se enteran de un familiar o un amigo que es infértil y de una pareja que tiene una infección. Son experiencias que pueden motivar a una persona a cambiar la conducta. Hay que establecer objetivos para la reducción de riesgos. Tenemos que fijarle objetivos a corto, largo y mediano plazo que el paciente considere realistas y ponerle fechas, pues no nada más es en tanto tiempo, no es una fecha, el 30 de septiembre usted tiene que dejar de hacer esto o tiene que cumplir este objetivo. Ofrezca destrezas reales, enseñe las destrezas de negociación y muestre cómo debe usarse el preservativo y representar las conversaciones. Ofrecer opciones, lo que ya habíamos comentado, las personas necesitan sentir que tienen opciones y que pueden tomar sus propias decisiones. Esto es muy importante. Establezca un plan para contratiempos, ensayar en cara a una situación difícil. Por ejemplo, el esposo se enoja o se niega a usar los condones. Y bueno, las consideraciones especiales para la orientación en los jóvenes. La orientación de los jóvenes puede exigir más tiempo, esto es verdad, y también bueno, hay que buscar la manera de cómo llegarles. Deben de confiar que se les respetará su confidencialidad. Esto es el punto por los cuales no acuden a los servicios de salud. Intentar averiguar si los jóvenes cuentan con alguien para hablar sobre sus problemas. Mantenerse perceptivo a las posibilidades de violencia sexual o coerción, y hay más probabilidades de que haya coerción en la actividad sexual y el mayor riesgo de una infección por virus de la inmunodeficiencia adquirida. Asegurarse de que los jóvenes comprendan cómo es el desarrollo sexual, asegurarse de que comprendan que es posible decir no al sexo, analicen con el paciente temas relacionados con el consumo de alcohol y drogas, poder ser útil para participar en pares en la educación, verificar que el adolescente pueda comprar los medicamentos necesarios para la infección y asegurarse de que ofrezca seguimientos en horarios convenientes. Hemos tenido muchos problemas con los adolescentes. En el módulo del adolescente veremos algunas técnicas y algunos puntos esenciales para poder tener un acercamiento con ellos mismos. Y en este cuadro les presento que ayuda para las mujeres mediante las destrezas de negociación en el uso de condones. Es muy común que dicen esto: no se sentirá tan bien como si, o no se siente igual. Normalmente también he escuchado a mujeres que lo dicen, que con condón no se siente igual, pero bueno, aquí tratar de decirle que tal vez sea diferente, pero aún se sentirá bien. Déjeme mostrarte. Bueno, pues no vamos a malinterpretar esto, pero pues bueno, es nada más en palabras, decírselo en palabras. Incluso podría durar más tiempo y los dos se sentirán muy bien. Esto pues bueno, es importante que yo es uno de los puntos por los cuales le llevo a los adolescentes para utilizar el preservativo. Este punto, durarás más tiempo. No tengo ninguna enfermedad,
pues la mujer tendría que decirle: yo tampoco creo estar enferma, pero los dos podríamos estarlo sin saberlo. Si la pareja dice: si ya estás usando un método de planificación familiar, pues ella podría decir: de todas maneras me gustaría usarlo, uno de nosotros podría tener una infección desde antes de conocerlos y no lo sabemos. Hagámoslo solo esta vez sin preservativo, alcanza con una sola vez sin protección para contagiarse una enfermedad, además no estoy preparada para quedarme embarazada. Y si el hombre dice: los condones son para las prostitutas, porque quieres usarlo, pues bueno, los condones son para todas las personas que desean protegerse. Sin condón no hay sexo. Hacer lo posible por garantizar que ambos disfruten el sexo con condón, de esa manera tal vez más fácil hacer que use el otro la próxima vez. Bueno, y dentro de la patología cutánea del pene, es el último tema que vamos a revisar, es muy corto, ¿sí? Está la balanopostitis, que pueden ser agudas, se clasifican en balanopostitis mecánicas o traumáticas, y las balanopostitis por contacto, y la balanopostitis crónica. Entonces la balanopostitis mecánica o traumática, pues como bien lo dice, pues es nada más la inflamación del glande con el tronco del pene, y esto es debido a un traumatismo o algún mecanismo en el que queda expuesto y se lastima esta parte. Y la balanopostitis por contacto, pues bueno, es por parte de la mala higiene o de las enfermedades de transmisión sexual, que pues hay que enseñarle al paciente que pues tiene que ser muy específico y adecuado su higiene en esta área genital. Y la crónica, pues bueno, es que el paciente tenga más de un mes con el problema. Se trata con aseo, se trata con antibiótico, no hay que hacer mucho, hay que tratar de desinflamar, porque pues es una parte muy sensible, y que mientras tenga la patología, pues evita las erecciones por medio de las relaciones sexuales. Bueno, pues me dio gusto darles este tema, el tema de infecciones genitales. Agradezco por su interés en el curso. Estamos abiertos a los comentarios, cualquier comentario que pudieran, déjenlo en los mensajes o mándenme un correo. Ya tienen el correo el de Amiyali, o el correo de la vicepresidenta, que es la doctora María Luisa Vargas, o de un servidor, que es coordinador de enseñanza. Y bueno, pues estamos en contacto. Nos vemos en el siguiente módulo.